que recién se conectan, desde el año pasado hemos iniciado una serie de charlas con el historiador Martín Hernando Romero Pacheco para conocer un poco de la historia. Puedo concluir después de estas charlas que nos han mentido la historia, nos han contado otra historia. Y esa historia, parte de los libros que todos hemos leído en primaria y secundaria. Y por la información de nuestros padres y ancestros tenemos otro tipo de historia. Entonces, bueno, hemos concluido también de la trascendencia, la importancia de nuestra cultura inca en cuanto a los pisos ecológicos y sobre todo de cómo esta cultura ha sobrevivido y coexiste paralelamente al Estado y le interesa coexistir. Entonces, en ese sentido, en estos últimos tiempos, hace 1 o 2 meses tuvimos unas manifestaciones que sacaron presidente, cambiaron presidente y tuvimos 3 presidentes en una semana. Y eso fue una locura para todo el mundo, en una semana. Entonces, cuéntanos, Martín, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con la nueva generación? Tú que eres un reconocido historiador y puedes darnos unas pautas desde tu visión. En esta marcha juvenil ciudadana es fundamentalmente el resultado de todo un conjunto de procesos que se han ido acumulando. No es solo el asunto de Merino, el golpe de Estado que se dio, o la defensa a Vizcarra, o solo la lucha contra la mafia y la corrupción que ya tienen un buen tiempo en el Perú, no, sino que es algo mucho más profundo, muchísimo más profundo, y tiene que ver con la recusación a todo una era enorme, ah, signada por la explotación humana, el arrasamiento del medio ambiente, eh, eh, una serie de resurrección de monopolios, oligarquías, una errática forma de dominar el mundo sustancialmente por estos 3 grandes poderes que en este momento rigen el mundo. Entonces, lo que ha ocurrido en nuestra patria no es sino el reflejo de lo que viene en el mundo, pues una pandemia no opera sola, no viene por sí misma, per se. Una pandemia es siempre el efecto de un virus o un germen sobre una situación de baja de condiciones biológicas producida a su vez por políticas erráticas y excluyentes, ¿no?, que ocasionan estos malestares. Después de terminada la era de colonialismos abiertos que empezó muy temprano en la historia, con la caída del muro de Berlín, pensábamos que se había dado un mundo mucho más abierto y posible para una formación de modos de vida más humanos, solidarios y respetuosos del otro ser humano, respetuosos de la naturaleza, pero lo que hemos visto es agravarse más bien estas situaciones en las que hemos visto con mucha indignación que el poder del dinero, las fuerzas que se apropiaron del mundo, no cumplieron esta promesa de un mundo mejor, sino que más bien agudizaron las diferencias, la exclusión, y lo mismo pasó en nuestra patria. Logramos salir de unos modelos económicos erráticos, logramos desarrollarnos económicamente,
pero la injusticia, la corrupción, la ingobernabilidad comenzaron a crecer a modos tan enormes que hace necesario pensar que más allá de solo crecer económicamente o cambiar tal o cual modelo económico, hay que cambiar un modelo de vivir institucionalmente, institucionalizar el respeto y la igualdad. Entonces, la economía va de mano con la política. Entonces, al caer el sistema político, cae la economía, cae la religión, cae la sociedad. ¿Cuál es el efecto? Está cambiando todo, hay todo un mundo que por lo menos si va a durar mucho tiempo más por la fuerza de la fuerza, valga la redundancia, por la fuerza de lo fáctico, de lo instrumental y la violencia y el poder por la fuerza, al menos ya no está tan legitimado, ¿no? Al menos antes de este noviembre y esta pandemia, se creían que esos mundos tenían alguna legitimidad, contaban con alguna justificación en su existencia debido a la situación peligrosa de otros imperios que podían hacernos daño, se podía comprender sin justificar su existencia, pero a la luz de todo lo que ha descubierto esta pandemia el año 2020, eh, se ha visto la miseria interna del mundo. Es como si la pandemia hubiera desnudado, diseccionado, abierto las entrañas más profundas de ese mundo injusto, pero más que ver el mundo injusto absolutamente que ya conocíamos, hemos visto pues que su justificación es inicua, ilógica, que no tiene razón de ser, que no tiene sustento esa justificación de una existencia tan, pero tan absolutamente eh, eh, incoherente, ¿no? Incoherente. Entonces, se ha visto que no hay una justificación para esa existencia. Y es que existe todo un proyecto muy serio, muy profundo, que se ha venido cultivando en el mundo desde el siglo IX quizás, y en el caso del Perú, desde fines del siglo XIX al XX, eh, épocas de la terrible revolución industrial eh, opresiva, infamante del ser humano, y el nacimiento de los grandes movimientos sociales, los partidos de masa e ideales de restauración humanística, ¿no? Que demuestran pues que este camino, este sendero de desvaríos en las cuales hemos ido nosotros cayendo, eh, tienen todavía una fuerza, resucitan de vez en vez. Entonces está cayendo todo un mundo que ha logrado bajar las condiciones biológicas de la masa biótica de la biota en el mundo
bajar las condiciones de defensa del ser humano al someterlo a severos estrés de aceleramientos históricos, quitarles derechos de vivir. Ahora ya la gente libremente se esclaviza porque eh, se ha enajenado, hay una enajenación, ha cambiado el, el, los valores humanos por el dinero, el poder por el poder. eh, las relaciones humanas se han debilitado, el humanismo también, eh, el desgano vital crece en función de desgano, de interrelacionarse humanamente. eh, la búsqueda de la riqueza por la riqueza ha invadido todo, lo que no quiere decir que se tenga que valorar los espíritus emprendedores, el espíritu de mejora de la calidad de vida, de emprender empresas, negocios o actividades económicas. No quiere decir que esto sea mala, pero en muchos de los casos, en la gran parte, este espíritu emprendedor, este espíritu que podía más bien ser un medio material para desarrollarnos mejor como seres humanos, ha terminado convirtiéndose en un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el problema grave, ¿no? No es que no hayamos, no valoremos, no se valore el liberalismo que se ha logrado, sino que este liberalismo tiene que ir necesariamente acompañado también de un liberalismo político, de un liberalismo humanista. Y entonces estamos hablando de un fenómeno que esta generación, las anteriores, no hemos visto. O sea, estamos viendo, sin verlo, solo sintiendo, la conformación de un nuevo orden mundial, de una nueva sociedad. ¿Qué significa eso? Por favor, explícanos. Tanto como un nuevo orden, lo que se está también creando, aparte de lo novedoso, por supuesto, que tiene toda etapa, es continuar una lucha muy larga de la historia humana por la emancipación, ¿no? Una de las luchas intrínsecas, adeneicas, mitocondriales, ¿ah?, que tiene el ser humano es la lucha por la libertad, ¿no? Esta lucha por la libertad, la emancipación, diríamos en términos más amplios, porque es libertad con responsabilidad y construcción, no es solo libertad por la libertad, es una lucha que se ha venido dando siempre, es un factor que contrapesa cualquier tipo de tentación totalitaria o que rompe la, la, mm, la condición de autodeterminar la vida sin que eso implique que uno no tenga responsabilidades con el otro en ese equilibrio entre libertad individual y respeto al bien común, ¿no? Entonces, toda esta lucha enorme, toda esta pelea fundamental por la emancipación de sistemas que si bien se podían comprender en el pasado como totalitarios, excluyentes de la libertad, que atentaban contra la libertad, toda esta pelea, toda esta lucha, pues tiene una larga data, ¿no? Desde el siglo IX, la Liga Hanseática luchando contra los feudos, luego el siglo XII, los burgueses más liberales, más democráticos, más ingeniosos, digamos, contrapesando el poder de los señores feudales que tenían tierras. Estos burgueses impulsaban el
comercio, impulsaban las ideas libres, la creatividad, ¿no? Luego en el siglo XVI, em, con grandes emprendimientos económicos liberales, pero también con grandes ideas emancipadoras que al ser humano le daban más autonomía, más dignidad frente al abuso, más que la religión, al abuso de la religión que había logrado hacer del mundo un mundo totalmente sumiso, ¿no? Luego tenemos el siglo XVII, donde se emancipa la ciencia y empiezan las revoluciones burguesas, tomando el poder frente a los feudales, con Oliverio Cromwell imponiendo un parlamento. Luego en el siglo XVIII las revoluciones norteamericanas y luego la francesa. Vale decir, también estos movimientos que se han generado en noviembre y en el mundo todo con la caída de Trump y los movimientos nuevos que hay en China y en Rusia, digamos que expresan frente al virus que es la consecuencia de todo mal, eh, que el virus del COVID, que es el resultado de un mundo totalitario y, y sin norte, ¿no es cierto? Una reacción retomando lo más importante, lo más noble de las emancipaciones y las luchas emancipatorias de larga data, pero fundamentalmente retomando la ilustración del 18 que quedó trunca y que parece que en la actualidad va recobrando nuevos bríos y nueva fuerza. La revolución humanística. Sin duda, estamos ante una revolución humanística, una revolución importante, revoluciones importantes que se producen cada cierto tiempo, cada milenios o muchas centurias, luego de enajenaciones que se ocurren con el ser humano. Lamentablemente, pero también, digamos, tiene una explicación esto. De vez en cuando los seres humanos se enajenan, vale decir, quedan atrapados en un sistema de pensamiento llevados por la praxis, por la práctica, por el instrumentalismo, por el factum, ¿no es cierto? Eh, Crea sistemas que de alguna manera, como dicen los filósofos, se reifican de él, se apartan de él, se descentran del ser humano y, y estos sistemas creados por el mismo ser humano terminan teniendo su autonomía, ¿no? Algo así como el Matrix de la película, que armas un aparato de poder, de tecnológico y como en Terminator, ¿no? La película famosa esta, que te comienza a dominar y tú comienzas a más bien a marchar al ritmo del aparato que has creado cuando debía ser al revés. El aparato se ha creado para ti, no tú para el aparato y para el sistema enajenante que tenemos ahora, ¿no? Algo así ocurre con el mundo actual y ha venido ocurriendo quizás desde el 17, 18, 19, ¿no? 18, bueno, ha habido una tensión entre independencia, emancipación y totalitarismo. El 19 vence el totalitarismo, el 20 queremos librarnos pero entramos aún más. El 21 pareciera que habíamos entrado a otra dimensión después de la Guerra Fría, pero en realidad hemos profundizado ello, pero también se ha profundizado en la rebeldía a ese mundo, en la rebeldía a ese mundo, ¿no? Y los jóvenes que llamábamos millennials, indiferentes, ninis, totalmente que no les importaba nada y para ellos incluso se creó una frase muy grosera, ¿no? Que
todo les llega, como se dice, ¿no? En términos vulgares. Esos jóvenes que nosotros creíamos, los mayores, los que tenemos más de 50 años, 40, pensábamos muchos, personalmente yo no, que no tenían ningún espacio en esta historia, pues sí, estaban procesando, estaban teniendo una conciencia sobre ello y han reaccionado de este modo. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros hemos sido los que no hemos estado a la altura de estos jóvenes y estos jóvenes han visto en un primer momento que podían ingresar al sistema, aprovecharse de él, pero después se dieron cuenta que ese mismo sistema no garantizaba nada porque unos cuantos terminaban como en una especie de pirámide económica, ¿no? De estas famosas fraudes que hay. Y esta pirámide terminaba con unos pocos ganando y todos perdiendo, o gran parte de ellos perdiendo. Entonces se han dado cuenta que se necesita tener previsibilidad, reglas de juego claras a largo plazo, o sea, instituciones. Se necesitaba, y no lo conocen por ese nombre, ¿no? Nosotros le damos el nombre como personas que hemos sido formadas con esta ciencia. Necesitaban participación ciudadana, ¿no? Y ese le dan participación ciudadana. Necesitaban contrapeso de poderes y han visto que los monopolios se ocupaban de todo. Vale decir, han ido yendo sin querer a un proceso republicano, ¿no? El mundo va hacia una nueva ilustración republicana, ¿no? Es parte de una gran tendencia, entonces no es solo una manifestación así de loca, de espontánea, sin sentido, no, hay mucho más detrás de esta manifestación. Qué interesante esta parte que has dicho. Efectivamente hay un virus, para otros una bacteria, no sabemos quién es, no sabemos si es natural, dicen que no es natural, que eso ha sido creado con una intención, con desaparecer 3/4 de la humanidad. Y esto es pues increíble, es increíble, o sea, nos están matando en nuestras narices y están empezando primero por los mayores y luego seremos nosotros. Eh, pero ese no es el problema, como tú dices, el problema es el cáncer del abuso, o sea, es el cáncer de la explotación, de convertir a la humanidad en esclavos, de convertir a la humanidad en seres que tienen por finalidad a, a ser usados por otros. O sea, es decir, esto es lo que esta generación está reclamando, esto es lo que el virus está escondiendo. Por favor, explícame, Martín. Lo que estamos contemplando no es solamente un virus biológico, un desoxirribonucleico o códigos genéticos envueltos en una grasita que son los virus, ¿no? Digamos que esta es la parte natural, biológica propiamente dicha, ¿no? En realidad el virus que ha traído este virus, porque estos virus están mucho, miles de millones de años antes que la vida incluso, ¿ah? Que los mamíferos y que los primates y el homínido está mucho antes, solo están esperando una oportunidad. Entonces lo que ha pasado es que nosotros le hemos dado la oportunidad a este virus, ¿no? Eh, y la oportunidad es generar una sociedad total y absolutamente descuidada, desprotegida, con alto estrés, una sociedad totalmente eh, desprovista de cualquier tipo de defensa,
con mayor trabajo, mayores horas produciendo, buscando dinero, dinero, poder, poder, esclavitudes humanas que se han reeditado, ¿no? Increíblemente, en estos últimos tiempos donde pensábamos que el Estado de Derecho había avanzado, la esclavitud humana ha aumentado y no solo nos referimos a la trata de blancas, de mujeres que hacen mafias rusas o de Asia Menor, de Europa del Este y también otras, o a la trata de niños, de mujeres, niñas, ¿no? Sino que también a esta explotación y trata de seres humanos que hacen las grandes empresas orientales, ¿no? Digamos con cero protección al medio ambiente, cero derechos laborales, emplean a cientos, quizás miles de millones de personas en, en esclavismos, en recintos de esclavitud modernas, ¿no? Las fábricas, ¿no? Estos hombres que son exportados, incluso muchos de ellos en containers, en situaciones indecorosas, ¿no? Entonces, muchas de las grandes empresas para abaratar costos de reglamentación ecológica y de pactos laborales han optado por esta forma de neoesclavitud, ¿no? Y, y esta neoesclavitud pues ha logrado eh, debilitar sustancialmente las condiciones humanas, ¿no? Las condiciones más elementales de vida, ha disminuido eh, la, eh, la defensa humana, 14, 16, hasta 18 horas trabajando solo, descansan cuando viajan o cuando duermen o comen un poco, comen incluso trabajando, ¿no? Entonces este día no es vida, ¿no? Se trabaja para vivir, pero no se puede estar trabajando todo el rato. ¿En qué momento vives? Y obviamente eh, miles de millones de seres humanos están con estrés, con menos alimentación, con menos condiciones de vida, con con una ecología que cada día acumula basura, depreda animales, se extinguen animales cada semana, eh, se rompen equilibrios ecológicos, ecosistemas. Entonces era previsible que ocurriera esto. Entonces lo que está, entonces el virus no es tanto el que está en sí, que ya existe, que ya existía, como digo, miles, quizás 2 o 3 mil millones de años antes del ser humano, sino que es el virus pues de la enajenación, este proceso que te hace olvidar de los nortes. Y esto es lo que captaron los jóvenes y esto es lo que captaron los ciudadanos todos los que hemos estado en esta marcha, ¿no? Hemos captado ello, estamos conscientes de eso y la pandemia lo único que ha hecho es desnudar todo ello y entonces ya no es solo la oposición a un presidente, a un gobierno tal o cual, a una mafia tal o cual, va más allá, es la creación de algo nuevo, pero también la constatación de que hay un virus político que está haciendo sus efectos. Entiendo. Y bueno, me alegra que esté formándose un nuevo ser humano, un ser humano que quiere igualdad, que quieren acceder a los beneficios de la tierra, del universo, que solo quieren que se distribuya la riqueza de manera equitativa. Entonces estamos hablando de un nuevo pacto social. De alguna manera,
estamos volviendo a los nortes, a los parámetros que habíamos dejado a fines del siglo XVIII y que quisimos retomar el XIX, pero la aplastante o las apartantes oligarquías monárquicas disfrazadas de revolución industrial no nos permitieron. A inicios del siglo XX, en la época de las inminentes guerras nacionalistas por las expansiones de los colonialismos que tenían como que vieron en ello la única manera las, fácil de conseguir recursos, ¿no? Cuando ya se veían también, se anunciaba que eso iba a traer una, una guerra civil, una guerra económica, una guerra de nacionalidades, cuando se veía claramente avanzar esa guerra, ¿no? Ah, pues, y todas las desgracias que ya venían padeciendo la humanidad, que más bien se agudizaban, surgió todo un movimiento humanista de volver al ser humano frente al comunismo duro que postulaba dictadura del proletariado, la violencia como partera de la historia, ¿no? Que es diferente al izquierdismo de ahora, ¿no? O a las tendencias de izquierda que hay que diferenciar muy bien, porque a veces cuando hablamos de comunismo cree que estamos hablando contra toda la izquierda y no es así, ¿no? La izquierda es una necesidad que tienen todos los países. Pero ese duro comunismo, ¿no? Se oponía a un duro fascismo, ¿no es cierto?, que racista y eliminador de todo tipo de democracia y de liberación, y que más bien imponía un orden duro desde arriba en torno a la voluntad, la raza y factores biológicos, ¿no? Cual mundo que funcionaba como una máquina, que en realidad era otra versión del monarquismo. Entonces, frente a eso, se va elaborando diferentes posiciones humanísticas, ¿no? Aparecen los movimientos grandes de izquierda, derecha y centro de, de, de propuestas basadas en la cultura, basadas en los valores más esenciales del ser humano, basados en ideas altruistas, ¿no? Y que logran formar grandes movimientos, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a pensar que pues hay que volver a eso que dices tú, ese nuevo pacto, a esa nueva manera de relacionarnos, más que un campo de lucha de lobos contra ovejas y lobos entre lobos, donde el mercado arrasa con todo y sus defensores dicen que de por sí el mercado nos va a dar civilización. No, hay que ir pensando más bien en retomar nuevas maneras de convivir, pero también recoger muchas de las agendas fundamentales que fuimos dejando poco a poco de lado y que no nos han ido permitiendo desarrollar. Ahora que esas fuerzas oscuras están en crisis, ahora que la humanidad está mejor informada, que tiene más experiencias, más intercomunicación, entonces también esa misma ciencia que nos ha llevado a la enajenación, esa misma ciencia nos puede llevar a un nuevo camino. Y eso es lo que han interpretado todos los ciudadanos, los jóvenes en esas marchas del 9 al 14 y que seguramente en este año van a continuar su trayectoria. Martín, si bien la derecha en nuestra sociedad ha hecho un mal papel, la izquierda ha hecho un pésimo papel. O sea, es decir, no hay un contrapeso. En todo caso,
estamos hablando de una nueva sociedad. Y me parece muy, por instinto de mujer, te digo, ¿no? Mucha coincidencia de que justo que se está derribando una nueva sociedad, se está derribando la sociedad antigua y está apareciendo una nueva sociedad, tengamos un virus. Y este virus nos está generando el consumismo, ¿no? Los estados endeudándose por vacunas que nos sirven, por insumos que supuestamente nos protege, las familias endeudándose por temas de seguridad, de limpieza, oxígeno, medicinas. O sea, yo advierto que si bien estamos en una situación muy difícil, sin embargo veo un consumismo pero dirigido al sector de salud, que ya ha excedido todo límite y todo plan. Eh, Me abre la visión y puedo creer que el virus, yo podría decir que el virus no es coincidencia, no es casualidad. ¿Qué opinas? Entonces, lo que ocurre en el mundo, en estas escenas ya casi familiares de guerras, de colonialismos, de todo tipo, los viejos y los nuevos, ¿no? Es que tenemos pues una crisis de la ciudadanía y eso implica que la ciudadanía debería haber tenido una educación social mucho más profunda. Se han ido desprestigiando las ideologías porque eran muy rígidas y muchas de ellas entraron en desprestigio por quienes más las pronunciaban. Y eso también ha llevado a una anomia, a una falta de interés por tener alguna noción y alguna participación como ciudadanos del mundo, ¿no? Y ese desinterés también ha llevado a graves fracturas, no solo en la parte económica y en cuanto a la distribución del poder, sino también en la educación. Entonces, de tal manera que muchas de estas teorías sin sentido que hemos estado escuchando en esta pandemia, ¿no? Como que alguien ha expandido el virus, que el virus las vacunas van a tener un chip que nos van a controlar. Entonces, cosas como esas que totalmente desafían la lógica y la ciencia, pero que se pueden explicar en un mundo tan abandonado como esto, no, nos hacen pensar también cuán falsa, cuánto de fracaso ha tenido toda esta revolución científica que se ha dicho que ha habido, que en realidad ha sido solo tecnológica, ¿no? Eh, o sea, cómo usar, cómo manejar utilitariamente la tecnología sin que eso nos lleve necesariamente a mejorar nuestras condiciones de pensamiento, ¿no? Entonces, eso nos ha mostrado el fracaso de todas estas propuestas tradicionales, de todo lo que se dijo que realmente estamos en un mundo muy informado y formado. Quizás tengamos información, pero no hemos desarrollado la capacidad de procesar esa información y convertirla en algo nuestro, tener las competencias para comprenderla, saber seleccionar información y a partir de esa información formarnos, ¿no? Entonces, ese es un proceso muy complejo y muy duro. Ese es muy un complejo, un, un asunto muy grave de constatar que ha avanzado la ciencia, ah, pero no ha avanzado ah, la formación científica de la mayor parte de los ciudadanos del mundo, ¿no? Ha avanzado una ciencia utilitaria para el armamento, para la guerra, para humillarnos, pero no ha avanzado a la,
la comprensión de la humanidad, y por eso resulta tan absurda estas teorías conspirativas de que la Tierra es plana, de que la vacuna te afecta, te altera, el nacimiento de fundamentalismos, fanatismos, ¿no? Religiosos o de otra índole nacionalista o de otra índole, en una era que parecía haber superado todo esto hace mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Ser o que cuáles son eh, los proyectos, los procesos frente a los cuales nos enfrentamos, pues soy de las personas que cuando hace un FODA, fortalezas, debilidades internas, amenazas, oportunidades externas, le pone más énfasis en lo interno, fortaleza, debilidad, porque el mundo está hecho de muchos individuos que aportan a él y no creo casi en fuerzas ciegas, excepto aquellas que ciegan al hombre y él como tonto la sigue. Finalmente es el hombre, el ser humano, la voluntad la que decide qué hacer. Entonces yo creo que a partir de nuestras propias iniciativas, de este hogar, convirtiéndolo en democrático, y lo que quiere decir que hay que darle a las niñas el mismo derecho que a los varones, no ser tirano, abusivo, ya no hablar pues de los extremos, ya de violaciones familiares, entre familiares, de un mayor familiar a otra niña, que ya es una aberración. Cumpliendo con nuestro hogar, cumpliendo con nuestras obligaciones, con cariño, por convicción y por amor, con nuestro trabajo, pero no solo indiferentes, no como un asunto particular, sino también interviniendo en la sociedad. No solo ir a votar porque hay una multa, sino porque hay un ideal, hay un compromiso de uno con su nación, con su país, llámese como sea la colectividad en la que esté. El respeto mutuo, puedo estar diciendo cosas de perogrullo, pero decirlas de corazón y hacerlas de corazón, sobre todo hacerlas de corazón. Eh, Seguir impulsando una participación ciudadana, no dejar que el poder haga por omisión o por complicidad, siga haciendo de las suyas. Por omisión, por no meterme y tener miedo. Por complicidad, bueno, pues yo no me meto con él porque él no se mete conmigo. Finalmente, todos van a robar, roba pero hace obra, ¿no es cierto? Pues si me meto con él y lo denuncio, un día lo voy a necesitar para un trabajo. Digamos, pensar así, de ese modo tan cobarde, tan acomodaticio, pues alienta también la corrupción y finalmente somos nosotros, cada ciudadano, cada persona, quienes construimos lo malo y lo bueno. Entonces, alguien decía que basta con ser honrado, ya uno está haciendo una revolución. Honrado en el sentido de cumplir bien contigo mismo, con tu hogar, con los que están a tu lado, con tu trabajo, pero también participar en los asuntos de la ciudad. Mi partido político es mi trabajo, yo hago bien mi trabajo y punto, mentira. Hay que hacer algo más que el trabajo, solo la familia. Hay que ser más ciudadanos y eso se ha ido perdiendo. Esa es la causa principal de todo y, y volver a eso obviamente va a ser la solución. Entonces la mayoría, la población, la sociedad,
que somos la mayoría, debemos unirnos y empezar a ver, empezar a observar, estar atentos, porque, porque recordemos que está cayendo un paradigma social, político, económico, y bueno, los favorecidos no van a querer que este sistema caiga y en todo caso está creciendo uno nuevo que es en base a nuestra unión, a que trabajemos como equipo, a que tomemos decisiones correctas. Y te hablo como país, como país. Nosotros, el Perú, mantiene muchos convenios internacionales con los fondos internacionales, el FMI, ¿no? Y dime, y esto hace que todos los países de América Latina sigan los lineamientos del Fondo Mundial y de otros países. ¿Esto cómo lo ves? Porque yo creo que ahí viene el tema, es decir, desde ese fondo se determinan las políticas para todos los países de América. Y vemos el caso de Venezuela, Venezuela se ha derrumbado como país, Argentina se está derrumbando y nadie hace nada, y las políticas son las mismas para todos. Creo que es el momento de que Perú empiece a caminar de manera autónoma y evaluar cuál es el beneficio de estos convenios. ¿Qué opinas al respecto? Es importante el aspecto de la independencia o la configuración nueva mundial que hay. Eh, Hemos estado sujetos a grandes imperios, como decía al principio. eh, no quiere decir esto que no tengamos relaciones con los grandes países. Hemos estado sujetos a grandes imperativos internacionales en una supuesta guerra, eh, y la corrupción, el abuso junto con ello, ¿no? Entonces la idea sería ahora, digamos, poner en marcha ese sueño del mundo que se dio luego de la caída del muro de Berlín. Allí se pensó que ya no debían haber estos polos imperativos sobre el mundo, que debía haber más autonomía en los países a la vez que nos relacionáramos sanamente, que siempre va a haber situaciones de eh, pues mayor poder de alguno de ellos sobre otros, sí lo va a haber, que va a ser una cosa con muchos defectos, que va a tener eh, muchas limitaciones, eso es cierto, pero al menos vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos mejor, de no tener estas grandes diferencias y estas intervenciones abusivas que hemos tenido y seguimos teniendo en el mundo, actualmente Siria, Medio Oriente, en África siguen habiendo estos problemas y, y es lo que pues anima en todo el mundo la corrupción, la pobreza, la desigualdad, este desequilibrio entre centros y periferia, ¿no? Y en el Perú, este centralismo de Lima que impone todo y que te rompe cualquier lógica. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, estas, estos grandes defectos del mundo llevan a que se genere todas unas condiciones para que se robe, para que se engañe, de esta doble moral, ¿no es cierto?, donde todo dice, bueno, es mi gasto político, yo tengo el derecho, ¿no es cierto?, me corresponde, no, eh, es mi derecho, ¿no? Entonces yo también
me he sacrificado, si no robo yo, alguien va a robar. Entonces, toda esta situación mundial ha llevado a esto y todo esto ha llevado a la pandemia y a su vez todo esto nos debe llevar hacia buscar una alternativa ética, moral, principista de construir un nuevo mundo, ¿no? Es esa la idea fundamental que rescataremos de todo ello, sacaremos una conclusión eh, e iremos hacia un mundo mejor y si no logramos por lo menos, como se dice, morir en el intento, por lo menos eh, desarrollar una nueva forma de pensar este mundo, una nueva forma de verlo, una nueva forma de, de, de mirarlo, ¿no? Entonces, y sobre todo una nueva manera de actuar en él, desde un comportamiento personal cambiante a la vez que con un mayor énfasis en compromisos sociales y necesariamente con la política. No hay otra manera de hacerlo. Si no intervienes tú en política, entonces estás dejando el camino para que un bribón lo haga y lo haga del mal modo como siempre lo hace. Muy bien, qué interesante. Entonces, podemos concluir nuestra conversación del día de hoy. Encontrarnos el próximo miércoles. Es interesante hablar de este tema y de estos temas de la problemática actual, social, sus efectos y desde tu punto de vista como historiador. Realmente qué lindo es escuchar a un historiador. Es muy bonito. Gracias porque permites conectar mis distintos pensamientos y me haces entender la línea de la historia eh, de manera, de manera muy rápida. Y me imagino que las personas que te escuchan también les pasa lo mismo. Martín, para terminar el día de hoy, ¿cuál es tu sugerencia de cómo pasar estos tiempos? Y yo creo que la próxima sesión podríamos hablar de cómo, cómo podríamos formar un nuevo Perú, una nueva nación. Pero ahora, ¿qué hacemos en este momento, Martín? Martín fue, se fue nuevamente, por favor. Martín se fue. Hola. Y ahora sí, recién Martín, se fue la señal. Ahora sí te escuchamos.
Muy bien, Martín, me quedo con eso, el de ser mejores seres humanos, volver a integrarnos, volver a ser uno. Estamos fragmentados, rotos, y yo creo que ahora ese es nuestro camino. Muy bien, Martín, que tengas un lindo fin de semana. Conversamos el próximo miércoles sobre la República, ¿no? ¿Qué significa la República? Porque ya, ya hemos hablado de la historia, hemos hablado de la democracia, ahora nos toca hablar qué es la República para el Perú y qué elementos de la República nos sirven ahora para estos momentos, para el siglo XXI. Somos siglo XXI ya, ¿no? ¡Wow! Sí, dime. La tercera década del siglo XXI. Wow, ya. Gracias, Martín. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, cuídate. Sí, deslindar con todo lo malo, lo que nos haya hecho indiferentes en lo que es la formación de instituciones con el mundo pasado, ¿no? Retomar de ese mundo también, yo diría más que desechar, superar, y retomar de ese mundo pasado eh, lo bueno que se ha ido empezando, ¿no? Con contextualizarlo al presente, con toda esta revolución epistemológica, científica, tecnológica, digamos, de emancipación que vamos viviendo y que los jóvenes nos enseñan mucho sobre ello. eh, Hacer un balance del pasado, retomar lo mejor de él que hemos dejado, dejar de lado lo que ha estado prolongándose de manera malsana, eh, un cambio de actitud personal, ver lo mejor de la historia, crear una nueva historia y desde donde podamos, desde donde se pueda, desde donde sea posible, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Hacer lo mejor que podamos, hacer lo mejor que se, que se tenga que hacer en la familia, en el trabajo y también fundamentalmente participar políticamente en nuestra comunidad. Dejar de pensar que el hecho de hacer política o debate, movilización, reclamo, perjudica la economía y el avance, lo que llaman el ruido político, ¿no? O el perro del hortelano. No, no, no. Deja nomás hacer todo, deja nomás que produzcan, que violen los derechos fundamentales, que destruyan el medio ambiente, que no paguen impuestos, deja nomás. En fin, tú te vas a beneficiar, te van a dar una chambita por ahí. No importa, finalmente la naturaleza se restituye. ¿Qué importa que depreden cerros y cerros, contaminen ríos y ríos, llenen de plomo, mercurio y otros tóxicos a la población? No, eso no importa. Lo que importa es que hagamos plata, ¿no? Y plata, 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 y el mercado de por sí va a ordenar la sociedad, pero mira cómo lo ordenó, lo desordenó. Entonces, hay que hacer eso, no se trata de ir contra el sistema, contra el mercado, contra el liberalismo, absurdo. Esto ha logrado cosas muy importantes. La competencia sana nos hace desarrollar, pero si no hay un árbitro, si no hay quien controle, si no hay quien ponga reglas, si no hay una fuerza que realmente eh, continúe, que la
que la interacción de esas fuerzas sea armónica, justa, que no destruya a la humanidad, entonces no va a haber nada. Eh, lo importante entonces en esta coyuntura es formar instituciones, fortalecer las que hay, crear otras que no existen, pero sustancialmente comprometernos con ellas, más que solo existan, nosotros somos las instituciones y nuestro comportamiento. Muy bien, Martín, me quedo con eso, el de ser mejores seres humanos, volver a integrarnos, volver a ser uno. Estamos fragmentados, rotos, y yo creo que ahora ese es nuestro camino. Muy bien, Martín, que tengas un lindo fin de semana. Conversamos el próximo miércoles sobre la República, ¿no? ¿Qué significa la República? Porque ya hemos hablado de la historia, hemos hablado de la democracia, ahora nos toca hablar qué es la República para el Perú y qué elementos de la República nos sirven ahora para estos momentos, para el siglo XXI. Somos siglo XXI ya. Siglo XXI, wow, ya. Gracias, Martín, entonces nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, cuídate.